Continuamos nosotros con mucho más de Primera Página. John Magdaleno presente con nosotros en nuestros estudios. Señor Magdaleno, hablando acerca de esos posibles anuncios económicos a los cuales usted hace referencia y sobre los cuales también hay muchísima expectativa, pues pareciera que ayer se fueron por tierra las expectativas por cuanto el propio primer mandatario nacional dijo que ya la política económica del país está definida, está enrumbada. Dijo que incluso no iba a tomar medidas presionado por agencias de noticias internacionales que estaban prediciendo que podrían darse anuncios económicos, y en el caso específico del aumento de la gasolina dijo que por ahora no habrá aumento de la gasolina porque no lo va a hacer bajo presión ni interna ni externa. ¿Cuál es su opinión? Mire, entendamos una cosa, la principal prioridad del gobierno en este momento es garantizar gobernabilidad política. Entendamos qué es gobernabilidad, la capacidad del gobierno para asignarle decisiones a la sociedad y que éstas se cumplan. Hay una amenaza, se habla de una crisis de gobernabilidad cuando existe el riesgo de que la sociedad o una parte de ella no esté dispuesta a cumplir las decisiones que toma, en este caso, el gobierno. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esa es la principal prioridad del gobierno. El gobierno ayer arranca la cadena, el presidente Maduro arranca la cadena encuadrando los anuncios que iba a hacer en el medio de una interpretación político-ideológica. ¿Sí? Digamos, un relato histórico bastante, digamos, sui generis para ser bastante elegante, en donde habló, por ejemplo, de la traición del 58. Bueno, todavía parece que en el Ejecutivo no se entiende que, nos guste o no, el proyecto que se inaugura a partir del 58 fue un proyecto popular, distinto a la opción que sostuvo la izquierda insurreccional que se opuso a ese proyecto. Y hasta los dirigentes guerrilleros de esa época han llegado a reconocer que no vieron y hubo un error de cálculo en comprender que aquel proyecto fue popular, que gozó de respaldo popular. Bueno, y así transcurrió la cadena en la primera etapa hasta que finalmente se llega a la parte de los anuncios de la reestructuración. La segunda cosa que hay que entender es el gobierno está forzado a diluir los anuncios. Es decir, si hay una tarea que tiene que evitar el presidente Maduro es que los anuncios de ajustes de política económica sean asimilados en la opinión pública como el gran viraje. Si por tanto no va a hacer los anuncios de un solo golpe, como lo vengo diciendo desde hace semanas, por tanto va a evitar que se Para evitar que produzca. se denomine como un paquetazo. Bueno, pues por supuesto, pero sobre todo, no tanto digamos por el impacto de opinión pública que eso tendría, sino por los impactos sociales que eso puede llegar a tener. Imagínese usted si el año pasado se registró un crecimiento de la pobreza por hogares al 29%, cierra a final de año en el segundo semestre en 27% por hogares, porque por personas la pobreza crece al 34% en el primer semestre y se reduce al 32% por personas en el segundo semestre. Y eso ocurrió con una inflación del 56%, digamos, todos datos oficiales. ¿Qué puede ocurrir en un año en donde la inflación se estima entre 70 y 80% sin contar con el impacto de las medidas de ajuste? Bueno, por supuesto, un crecimiento de la pobreza alrededor del 40%. Entonces, ¿cuál es la principal obligación del gobierno? Intentar que se produzca, evitar que se produzca un desmoronamiento de su base de apoyo. ¿Qué están diciendo las encuestas? Que, por cierto, el presidente Maduro ayer las mencionó y no las negó. Digo, un presidente no puede estar actuando conforme vayan o vengan las encuestas. Si sube, me contento. Si baja, me preocupo. O sea, reconoció latentemente Claro. que hay encuestas que conoce en donde efectivamente hay una pérdida de apoyo. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, pero semanas atrás había dicho que él ni leía ni le hacía mucho Bueno, caso a como todos encuestas. los políticos, campeón, como todos los políticos, cuando, digamos, reciben un dato negativo, por supuesto, la primera reacción psicológica es la negación de la evidencia, como le pasa al borracho, pues, digamos, la negación de la evidencia, ¿no? Mire, caramba, usted está muy tomado. No, yo no estoy tomado. Igualito pasa, igualito pasa. Ahora, el punto de fondo es, más allá de lo jocoso, el punto de fondo es, si uno puede estimar que el gobierno va a evitar que los anuncios de política económica que va a hacer evitar que sean asimilados al gran viraje, tiene que hacerlo muy distinto al formato de la terapia de shock que se Claro. produjo en aquella fecha, por tanto tiene que diluir los anuncios, tiene que producirlos en un periodo un poco más largo que, digamos, aquella famosa cadena de radio y televisión que hizo el presidente Pérez el 16 de Sí. febrero del año 89, que por supuesto desató Sería impensable en este momento algo en un similar. contexto de deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos. Hay que recordar que desde el 79 al 89 el ingreso real cayó de forma sistemática. Bueno, por supuesto, lo que se intenta evitar es eso. Claro, ahora, la pregunta es porque tenemos que ir a una breve pausa para que me la responda, por favor, al regreso es, ¿hay fuerza política
dentro del gobierno nacional la tiene el presidente Maduro para tomar estas medidas económicas, aunque se den en cuentagotas o en un plazo bastante largo. Al regreso, por favor, sus opiniones. También vamos a leer los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapagina. No se retiren.